Buenas tardes, hermanos queridos. En esta tarde nos volvemos a encontrar una vez más para tener un pequeño devocional en lo que he llamado dos caminos y dos destinos. Para eso vamos a leer el Salmo número 1. Salmo número 1 que todos conocemos también y que creo que siempre vale la pena volver a ello, volver a meditar sobre ello. Dice el Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pero en esta oportunidad vamos a centrarnos solamente y un poquitito en el primer versículo. Y un poquitito decía en el resto. Pero lo principal va a ser este primer versículo. Yo siempre recuerdo, miren este ejemplo, me pasaba por lo menos bastante a menudo, que para los que saben de mecánica, uno presionaba el embrague y con el tiempo estaba cada vez más pesado el embrague. ¿Qué es lo que pasaba? Uno se iba acostumbrando de lo que era el embrague nuevo, el pedal con su cable nuevo, que era muy livianito, pero pasado el tiempo, de a poquito se iba endureciendo tan de a poquito, que no me daba cuenta, hasta que llegó un momento que estaba tan pesado que recién decía: ¿qué es lo que pasa? Claro, había que cambiar ese cable. Pero este es el tema: cómo de a poco nos acostumbramos a lo que sea bueno o sea malo, pero nos acostumbramos. Y en esta ocasión el salmista nos dice en el primer versículo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En este primer versículo se nos dice lo que el hombre, como sabemos, bienaventurado, doblemente feliz, muy feliz, no hace, en contraste con lo que sí hace el hombre impío. El salmista nos habla del hombre bendito, del hombre feliz, que decide vivir una vida recta, que conscientemente resiste las desviaciones sutiles de la tolerancia, que evita comprometerse con el mal, cuya consecuencia sería que la maldad se vaya convirtiendo en un hábito, sin darse cuenta, poco a poco. Y uno de los casos más conocidos seguramente es el caso de Lot, allá en Génesis 13. Lot, que eligió, cuando se separa de Abraham, elige ir para el Valle del Jordán, elige ir hacia los lugares donde estaban las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Es el primer paso que él da con respecto a lo que nos dice el salmista en el capítulo 1 y el versículo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y él anduvo por el sendero de los malos. Se fue acercando poco a poco. Dice alguna versión que extendió las estacas de sus tiendas hasta cerca de Gomorra, de Sodoma. Y no solamente caminó, se fue acercando, sino que posteriormente se detuvo en ese camino, en ese lugar de los malos, e instaló sus tiendas ya cerca de Sodoma. Y posteriormente, ya cuando vemos que aquellos ángeles se le aparecen, pues llegan al atardecer en aquel
hecho tan difícil, ya Lot estaba sentado con los escarnecedores junto a las puertas de Sodoma. Entonces decimos, caminar primeramente. El que no anduvo, el que no caminó en caminos de pecadores. Y nosotros mismos, ¿cuántas veces decimos, pero no es tan malo? A mí no me hace nada, qué sé yo, bailes, conductas impropias muchas veces. Es muy común estar coqueteando con la vida de los impíos, estar coqueteando muchas veces con amigos que no son los mejores, pero que son divertidos. Entonces, tantas veces nos gusta estar con ellos. Es solo pasar, es mirar. Aquí en este caso, la idea implica una persona que imita o que empieza a seguir los pasos de los malos. Esa es la tolerancia, es empezar a tolerar aquellas cosas que no debiéramos tolerar de ninguna manera. Luego se detiene, dice, no estuvo en camino de pecadores, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y allí es el hecho de detenerse en aquellos caminos. En este caso, la palabra camino se refiere a un sendero ya trazado, a un estilo de vida, a una forma de vivir bien marcada. Y poco a poco, tolerando un poco más cada día, nos lleva a involucrarnos más y más en una vida pecaminosa. Casualmente nos detenemos y sin darnos cuenta empezamos a vivir ese estilo de vida. Y a la tolerancia que habíamos tenido antes ya nos lleva a la erosión de nuestras vidas. Pero eso es poco a poco. Es como lo que a mí me pasaba. Poco a poco, sin darme cuenta que había algo que estaba funcionando mal. Porque no me daba cuenta. Y así nos pasa cuando vamos involucrándonos en ciertas cosas que no son convenientes. Y peor que todo esto, entonces, ya dice el salmista, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el sentarse ya, primero el andar, después el detenerse, después el sentarse, ya nos sugiere una morada constante, un lugar permanente, sentado con los burladores y participando de sus burlas y blasfemias, como Lot, que se acercó a aquel lugar que luego fue destruido por Dios por el pecado tremendo que allí existía. Es decir, comenzamos a caminar en el consejo de los impíos. Muy pronto estaremos en la casa de los burladores. Tolerancia, erosión y finalmente perdición. Ahora fíjense una cosa. Al principio, tanto el bendito, tanto aquel bienaventurado como el impío concuerdan en una cosa: buscar la felicidad. Ellos concuerdan en eso, vamos a buscar la felicidad. Pero difieren en dos cosas: en la manera de dirigirse hacia esa felicidad y en que algunos la alcanzan y otros no. El Salmo 1 presenta dos caminos, dos estilos de vida y dos destinos. Cada ser humano debe escoger siempre durante el tiempo que dure su vida cuál es el camino que va a seguir. Porque podemos ser como el árbol plantado junto a la corriente de agua, como leímos. O podemos ser como el tamo, como aquellos cascarillas que se pegaban a los árboles, que no servían para nada, eran como polvo, que se soltaban y volaban y se llevaba el viento. Sobre todo, hermanos, este versículo 1 de este Salmo 1 pone como un semáforo delante de la vida del bienaventurado, de cada uno de nosotros, de los creyentes, para que estemos siempre atentos a nuestro buen camino, aquel camino angosto que nos lleva a la vida y a la vida eterna. Hermanos, en esta hora, sin haber visto lo que sucede con los impíos, pero el contraste que existe en la segunda parte entre aquel bienaventurado que no anduvo en consejos de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores,
ni se sentó en silla de escarnecedores. El contraste que existe. En cambio, como dice el versículo 4 que dice, pero no así los malos, no será así con los malos, que son como el tamo, como recién decíamos, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas las sendas de los malos, la senda de los malos perecerá. Así que, hermanos queridos, tengamos siempre presente este versículo 1 que encierra tanta sabiduría para cada uno de nosotros, para que jamás declinemos, jamás permitamos, jamás nos acostumbremos poco a poco a estar, a permanecer con aquellos que no están tomados de la mano del Señor. Y que esto nos lleve, como decíamos recién, que nos lleve por aquella puerta angosta, que es difícil de hallar, difícil de transitar, aquel camino angosto, pero que nos lleva a la vida y a la vida eterna. Hermanos, que tengan muchas bendiciones, que tengamos muchas bendiciones. Muchas gracias y nos volveremos a ver muy pronto. Que Dios los bendiga.